Nuestro Padre de amor, Dios del cielo, alabamos tu santo y bendito nombre, alabamos quién tú eres y te adoramos, Señor, por lo que eres. Eres un Dios de amor, eres un Padre amante, tienes cuidado de tus hijos, te interesas por cada detalle de nuestra vida y nos has bendecido en gran manera porque realmente ninguno de nosotros merece nada de lo bueno que tenemos, simplemente es por tu misericordia y tu amor que lo tenemos. En estos momentos, Padre, agradecidos venimos delante de ti para pedir la dirección de tu Santo Espíritu en, en este estudio que hemos de realizar, que tú ilumines nuestras mentes, Señor, eh, que podamos comprender las palabras de la Biblia, aquellas cosas que nos han sido reveladas, Señor, y que nos dé un corazón receptivo para atesorarlas, Señor, y una buena disposición para aún aquellas cosas que a lo mejor no se nos hacen tan fáciles de entender a primera instancia, podamos seguir estudiándolas para seguir conociéndote. Pedimos, Padre, tu bendición y compañía en el estudio de esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. El estudio para hoy se titula Nuestra comunión y el trono de gloria. En temas anteriores hemos estudiado la comunión que existe entre Cristo y su Padre, entre Dios y su Hijo Cristo Jesús. Esta comunión estuvimos viendo que una comunión, ¿verdad? Estuvimos viendo los aspectos relacionales de esta comunión, estuvimos viendo algunos aspectos que parten o que salen de esa relación de padre e hijo que guarda Dios con su Hijo Jesús. Y estuvimos viendo cómo el fundamento de todo esto es que Dios se deleita en su Hijo. Dios es un Padre amante que ama a su Hijo y tiene contentamiento en su Hijo, ¿no? Este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento, complacencia, deleite, delicia. Entonces, el hecho de que el Padre no solamente se deleite en su Hijo, sino que se lo haga saber, que le declare que Cristo es su Hijo amado, en quien Él se complace, es el Hijo a quien Él ama, el Hijo de su amor, el Hijo que Él ama con todo su ser, el Hijo sobre el cual Él se ha desbordado con dones porque le ha dado todas las cosas. Este Hijo, al escuchar estas palabras de su Padre, experimenta solaz, gozo pleno, gozo completo. Ya estuvimos hablando de estos aspectos, ¿verdad? Acerca del gozo de Cristo y cómo ese gozo se nos quiere extender a nosotros, cómo esta relación que guarda Dios con su Hijo es una relación que Él quiere guardar con cada uno de nosotros. Y la semana pasada estuvimos viendo cómo cuando Dios terminó de crear todas las cosas por medio de Jesucristo, cuando Cristo, que fue el agente activo en la creación, terminó de crear, Él reposó y fue refrescado, y lo que lo refrescó fue la palabra en hebreo que significa ser soplado sobre, esta palabra que refrescó a Cristo, este aliento de esta exhalación de estas palabras que Dios pronunció refrescando a su Hijo, fueron las mismas que Dios siempre le ha dicho a su Hijo, que Él es su Hijo amado sobre quien Él se complace o por quien Él se complace, donde Él encuentra contentamiento, donde Él encuentra su delicia. El Padre le deja saber a su Hijo que Él es su delicia, y esto refrescó a su Hijo. Y esta misma palabra, esta misma bendición, estas palabras de bendición recibidas por Cristo, lo santifican. Y esto mismo Cristo nos quiere dar a nosotros por medio del sábado, un día apartado para nosotros recibir bendición, las palabras del Padre que Cristo nos trae a nosotros, para que estas palabras nos santifiquen y entonces nosotros podamos descansar, reposar en Cristo, de que Él es el que ha de hacer en nosotros todas nuestras obras. Y eso fue básicamente, ¿verdad?, un resumen muy rápido de tres temas anteriores que hemos dado con respecto a
a lo que venimos hablando acerca de esta comunión que existe entre el Padre y el Hijo. Y hoy vamos a concentrarnos un poquito más dentro de los aspectos de cómo Dios busca reconciliarnos por medio de Cristo, por medio de aquel a quien Él, o por medio de quien Él hizo el universo, por medio de ese mismo, Él busca reconciliar aquello que estaba perdido. Cristo es el canal, el medio por el cual Dios busca traer a íntima comunión con Él aquellos que cortaron y se alejaron de esa comunión. Así que vamos a comenzar. Quisiera comenzar con Efesios 3:9. Efesios 3, verso 9, nos dice: y de aclarar a todos cuál sea la comunión del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas por Jesús, el Cristo. Lo primero que se nos dice, así que quiero resaltar, es que hay un misterio escondido desde los siglos en Dios. ¿Y qué es un misterio? Bueno, para algunas personas un misterio es algo que no se puede conocer, sin embargo, los misterios pueden ser revelados. Un misterio es algo que está escondido, encerrado, que es impenetrable por el hombre, o para algunos hombres, ¿verdad? Impenetrable para algunos hombres, pero no necesariamente para todos. Y de hecho, un misterio puede ser revelado, es como un secreto, ¿no? Un secreto, algo que está escondido, que no le está, ¿verdad? No le está claro a un hombre, no tiene el hombre conocimiento de tal cosa, pero este secreto le puede ser revelado. Pero aquí hay un detalle muy interesante, y es que se nos dice que el misterio escondido desde los siglos en Dios. Este misterio estaba escondido en Dios. Así que si nos preguntamos dónde estaba escondido este misterio, dice en Dios. Esto nos deja saber a nosotros que solo es Dios quien lo puede dar a conocer. Es solo Dios quien puede revelar este misterio. El hombre no puede por sí mismo obtener el conocimiento que es un misterio, sino que Dios es el que ha de revelar este misterio que estaba escondido en él desde los siglos o desde tiempos eternos. Dios es quien único puede revelar este misterio. El hombre no puede penetrar las cosas profundas de Dios si no es Dios mismo quien las revela. Así es solamente Dios quien puede darlo a conocer. Y aquí vamos a ver algunos versículos para simplemente confirmar que precisamente los misterios de Dios Él los quiere dar a conocer. Nos dice Efesios 3:3, ahí mismo en ese mismo capítulo, el versículo 3, Efesios 3, verso 3 nos dice: a saber que por revelación me fue declarado el misterio, como arriba he escrito en breve. Aquí Pablo dice que por revelación le fue declarado el misterio. Así que los misterios pueden ser declarados, y aquí dice revelados, ¿no? Le fue revelado ese misterio. Colosenses 1:26 nos dice: a saber, el misterio escondido, está haciendo alusión, está utilizando las mismas palabras. Miren cómo comienza el versículo 3 de Efesios 3, a saber que por revelación me fue declarado el misterio. Y el Colosenses 1:26 dice: a saber, el misterio escondido desde los siglos y generaciones, y que ahora ha sido manifestado a sus santos. Así que un misterio que estaba escondido, pero que ha sido manifestado, ya no es misterio, porque ha sido manifestado, ha sido revelado. Puede ser que para algunos permanezca en misterio porque no hayan comprendido estas cosas, pero ya está revelado. Ya no hay razón por la que se pueda seguir siendo un misterio para muchos, sino que ha sido revelado. Así que Dios quiere dar a conocer los misterios aquí, o sus misterios, específicamente la comunión del misterio, según el versículo con el que comenzamos. Los misterios de Dios Él los revela. ¿En qué consiste ese misterio? ¿En qué consiste ese misterio? Vemos que Dios lo quiere revelar, pero para estar claro en qué consiste ese misterio, volvemos al versículo con el que comenzamos. Efesios 3:9 nos dice: y de aclarar a todos cuál sea la comunión del misterio, escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas por Jesús el Cristo.
Lo primero que se nos dice es que hay una comunión encerrada en ese misterio. Es decir, hay una comunión dentro del misterio, la comunión del misterio. Hay una comunión en el misterio. El misterio encierra una comunión o hay una comunión que estaba encerrada en misterio. En segundo lugar, vemos que el mismo versículo nos habla de dos personas y de una relación entre ellas. Nosotros nos fijamos que el versículo dice que la comunión del misterio estaba escondido desde los siglos en Dios, quien creó todas las cosas por Jesús, el Cristo. Así que el mismo versículo nos habla de la palabra comunión, que está en misterio, ¿verdad? Una comunión que está en misterio. Luego nos presenta a dos personas, nos habla de Dios y nos habla de Jesucristo. Nos dice que Dios creó todas las cosas por medio de Jesucristo. Así vemos cómo muy posiblemente esta comunión de la cual nos está hablando Efesios 3:9 es una comunión entre Dios y su Hijo Jesucristo, y esta comunión implica dos características que podríamos deducir de ese mismo versículo: que Dios es fuente y Cristo es canal. Y cuando digo que Dios es fuente, estoy haciendo alusión a, ¿verdad?, a términos que hemos discutido anteriormente en estudios anteriores, ¿verdad?, y hemos utilizado para describir cómo de Dios, ¿verdad?, como Cristo mismo llama a su Padre el único Dios verdadero, y Pablo dice que para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas. Y ahí es que está, de ahí es que sacamos el término fuente. Una fuente es de donde salen las cosas. Y la palabra en griego es ek, ¿verdad? De donde tenemos exit, de donde salen las cosas, salida, ¿verdad? De donde salen todas las cosas, de donde proceden todas las cosas. El Padre es aquel de quien salen todas las cosas. Él es la fuente de quien salen todas las cosas, pero hace todas las cosas, y todas las cosas llegan a la existencia y son posibles por medio de Jesucristo. De Dios proceden todas las cosas, pero son mediante Cristo que llegan a tener ser. O sea, Dios es la fuente de todas las cosas. Dios es la fuente de poder, Dios es la fuente de vida, Dios es la fuente de todas las cosas, pero es por medio de Cristo que Él obra para traer a la existencia todo ser y toda cosa creada. Así que este versículo que dice que esta comunión del misterio que estaba escondido en Dios, que creó todas las cosas por medio de Jesucristo, nos está diciendo mucho. Nos está diciendo que hay una comunión que es misteriosa, que es desconocida, pero también vimos que Dios la quiere revelar. De hecho, se ha revelado, Pablo dice. Y esta comunión que estaba en misterio, que era desconocida, tiene que ver con Dios, que creó todas las cosas por medio de Jesucristo. Tiene que ver con una fuente y tiene que ver con un canal. Y precisamente este principio nos lo presenta 1 Corintios 8:6, ¿verdad? Que ya lo citamos indirectamente, pero lo leo ahora mismo. Dice: nosotros, sin embargo, no tenemos más que un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas y nosotros en Él, y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas y nosotros por Él. Cristo es el medio por el cual son todas las cosas. Dios es de quien proceden todas las cosas. Y Cristo es el canal por el cual llegan a ser todas las cosas. Y aquí se nos está estableciendo que esta comunión tiene que ver con esto. Tiene que ver con Dios obrando por medio de Cristo. Dios creando todas las cosas por medio de Cristo. Dios siendo la fuente y Cristo siendo el canal. Y para conectarlo con el misterio, leamos lo que nos dice Colosenses 2:3. Colosenses 2:3 nos dice: para que tomen consolación sus corazones, unidos en amor y en todas las riquezas de cumplido entendimiento, para conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, en el cual están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento.
estos dos versos, ¿verdad? De Colosenses 2, versículos 2 y 3, se nos dice que, que, que hay un cumplido entendimiento para conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Hay un misterio, vemos que ahí el misterio tiene que ver con esa relación de Dios el Padre y de Cristo. Y dice que en ese misterio están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y me parece interesante cómo en ese misterio están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y también en ese misterio está escondido la comunión del misterio, como leímos en Efesios 3:9. Hay una comunión que era escondida y aquí nos dice que todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento están escondidos en ese misterio. Comprendiendo la comunión del Padre y el Hijo, los tesoros de la sabiduría y del conocimiento comienzan a ser accesibles. El cofre, el tesoro que estaba escondido, teniendo todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, es abierto por medio de la comprensión del misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, o de la comunión entre el Padre y el Hijo. Comprendiendo que todas las cosas proceden, ¿verdad? Proceden de Dios por medio de Cristo, que nada es nuestro, como hablamos en temas anteriores, nada es original nuestro. ¿Verdad? Hay un tema que dimos anteriormente que se trata de Levántate y resplandece, era el título, y en ese tema vimos cómo Lucifer, como perdió de perspectiva esta comunión, perdió de perspectiva esta relación, perdió de perspectiva esta relación del Padre y el Hijo, de que todo procede de Dios y llega a nosotros por medio de Cristo. Como él perdió de vista esto, se vio a sí mismo como la fuente de las cosas que él tenía, ignorando que todo lo que tenía había procedido de Dios y había llegado a él por medio de Cristo, del Hijo de Dios. Todo lo que él tenía se lo debía a que Dios le dio todas las cosas a Cristo, y Cristo no se las reservó, sino que las dio a él, a Lucifer, o se las dio a otros ángeles, ¿verdad? Y nos las ha dado a nosotros. Cristo no se reserva nada. Así que teniendo eso en mente, queremos resaltar, ¿verdad?, de estos versículos, que esta comunión, esta relación entre Dios y Cristo, ¿verdad?, como se describe en temas anteriores, tiene que ver con Dios hacer todas las cosas por medio de su Hijo, y tiene que ver también con una experiencia de delicia, una experiencia de gozo, de delicia de parte del Padre, ¿verdad?, sobre su Hijo, y tiene que ver con un gozo pleno, constante de Cristo en saberse la delicia de su Padre. Y cómo esta experiencia de delicia y de gozo es una y otra vez reafirmada por el Padre. Vimos que en la creación el Padre refrescó a su Hijo con estas palabras que ya lo mencionamos, pero también en Isaías vemos el Padre declarando que Jesús, su siervo, es su Hijo amado, en quien él haya contentamiento. Y en el ministerio de Jesús vemos que varias y repetidas ocasiones Dios le declara a su Hijo que él es su Hijo amado, en quien él tiene contentamiento, deleite, delicia. Y estuvimos viendo también Proverbios 8, cómo esto nos presenta que en diferentes momentos, ¿verdad?, en aquel momento posiblemente la creación, según lo vimos en Proverbios 8, Dios declara esto una y otra vez para reafirmar quién es Cristo para él, cuál es la identidad de su Hijo, y para revelarse a sí mismo como un Padre amante. Esto provocando un gozo profundo y perfecto y pleno en Cristo Jesús, el cual él quiere compartir con cada uno de nosotros. O sea, Dios creó todas las cosas por medio de Cristo. Dios ha hecho todas las cosas por medio de Cristo. Vimos en Proverbios 8 que Cristo era el artífice maestro, Cristo como la sabiduría, porque Él es la sabiduría de Dios, era el artífice maestro que estaba creando todas las cosas. Él es el medio por el cual Dios ha creado todas las cosas. Dios no ha obrado nunca nada que no sea por medio
de Cristo. Vamos a confirmar esto y ya mismo nos adentramos en algunos puntos muy interesantes. En Colosenses 1 del 15 al 19 vamos a leer Colosenses 1 del 15 al 19 para confirmar cómo dentro de ese misterio, de esa comunión que estaba encerrada en misterio, de esa relación entre el Padre y el Hijo, no solamente esa experiencia de delicia y de soledad, sino también que Dios se complace en que todas las cosas sean creadas por medio de su Hijo y que Él sea el autor de la vida, como mismo dice Pedro, que vosotros matasteis al autor de la vida. Miren cómo dice Colosenses 1 del 15 al 19. Él, hablando de Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados o autoridades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él antecede a todas las cosas, y en Él todas las cosas subsisten. Y además, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo Él sea preeminente, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Y aquí vamos a llamar nuestra atención, vamos a estar haciendo referencia a Colosenses 1, estos versículos, ¿verdad? Y otros versículos más adelante de Colosenses 1. Vamos a estar haciendo referencia a ellos una y otra vez, así que si tienen sus Biblias abiertas, marquen Colosenses 1 porque vamos a estar yendo a Colosenses 1 varias veces más. Lo primero que queremos resaltar es que nos dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas que están en el cielo y en la tierra. Lo primero, ¿verdad? Lo primero que quiero resaltar es que dice todas las cosas. Por medio de Cristo fueron creadas todas las cosas. ¿Cuántas cosas fueron creadas por Cristo? Todas. Todas las cosas. No hay nada de la creación perfecta de Dios que no hubiese sido creado por medio de Cristo. Dios nunca escogió otro canal. Dios nunca actuó él mismo como canal. Dios siempre obró por medio de su Hijo. Y aunque su Hijo haya posiblemente utilizado otros canales, seguía siendo Cristo el canal entre Dios y el resto de la creación. Era el poder de Dios en Cristo Jesús, obrando por medio de, hasta por medio de cualquier otro ser. ¿Verdad? Los seres humanos podemos realizar cosas y podemos hacer obras, pero es el poder de Dios el que estamos utilizando y Cristo es la sabiduría de Dios y poder de Dios. Cristo es el poder de Dios, como nos dice Pablo. Así que todas las cosas son creadas por medio de Cristo. Esto implica todo. No hay nada, no existió nada en todo el universo que no haya sido creado por medio de Cristo. Dice también las cosas que están en los cielos. Y esto son cosas, ¿verdad? Que ¿verdad? Nosotros no alcanzamos a conocer, ¿verdad? Porque por lo menos no hemos visto que estén reveladas en las Escrituras, pero, ¿verdad? Y lo que voy a mencionar es a lo que estoy haciendo referencia. ¿Dónde estaba Dios si no había ningún lugar donde estar? ¿Verdad? Pero Él lo llena todo. Y son, ¿verdad? Son preguntas que uno se hace porque nosotros pensamos como hombres, ¿no? Pero lo interesante es que no hubo nada que no fuera creado, aún las cosas celestiales, aún en el cielo. No existía nada, ni siquiera ese cielo, ni siquiera ese lugar donde Dios mora existía, que no antes de que fuese creado por Cristo, porque todo lo creó Cristo. Todo fue creado por medio de Cristo. Y aquí viene el punto que voy a resaltar ahora. Más adelante vamos a resaltar otros puntos. Dice que todas las cosas son creadas por medio de Cristo. Aún las cosas celestiales son creadas por medio de Cristo. Y se nos dice, sean tronos. Sean tronos. Y aquí está lo que quiero
resaltar. ¿Verdad? En Apocalipsis 4, versículo 12 nos dice: de inmediato estuve en el Espíritu, y he aquí un trono estaba puesto en el cielo, y sobre el trono uno sentado. En el cielo hay tronos, pero aquí se nos dice que hay uno en particular sobre el cual estaba sentado uno en particular. Y si nosotros leemos el contexto de Apocalipsis 4, nos damos cuenta que de quien se está hablando en Apocalipsis 4 y Apocalipsis 5, y en todo Apocalipsis como aquel que está sentado en el trono, es haciendo referencia al Padre. El Padre, Dios, tiene un trono. También Daniel 7:9 nos dice: estaba mirando hasta que fueron puestos unos tronos y se sentó un anciano de días. Se habla de tronos en plural, pero dice que se sentó un anciano de días. Y su vestidura era blanca como la nieve, y el cabello de su cabeza era como lana limpia. Su trono, ahí en singular, hablando del trono del anciano de días en particular, era como llama de fuego, y sus ruedas fuego ardiente. Así que este anciano de días que se sentó sobre su trono. Hay un trono para Dios el Padre. Dios tiene un trono y la pregunta es: ¿quién creó ese trono? ¿Quién creó el trono de Dios? Si nos dejamos llevar por Colosenses 1, que nos dice que todas las cosas, y lo dice en muchos otros lugares de la Biblia, pero lo que acabamos de leer en Colosenses 1, todas las cosas las creó Dios por medio de Cristo. Cristo creó todas las cosas, aún las cosas celestiales, las del cielo, las de la tierra. Y dice también que sean tronos fue creado por Cristo. Y la pregunta, vuelvo y la hago: ¿quién creó el trono del Padre? ¿Quién creó el trono de Dios? La conclusión necesaria y absoluta a la que tenemos que llegar es que la creó Cristo. Porque nada fue creado sin Él. Aún las cosas celestiales, sean tronos, fueron creados por medio de Cristo. Cristo creó el trono de su Padre. Interesante, ¿no? El trono sobre el cual se sienta el Padre, a quien Cristo llama el único Dios verdadero, a quien Pablo también llama que es el único Dios. Ese trono sobre el cual se sienta el Padre, el soberano del universo, ese trono lo creó Cristo para su Padre. Y ahora quiero resaltar otro punto, ¿verdad? De Colosenses 1, específicamente el versículo 15. El versículo 15, vuelvo y lo repito, dice que Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Cristo es la imagen del Dios invisible. Hay cosas visibles y hay cosas invisibles. En este caso, se nos presenta al Padre como en gloria inaccesible, ¿verdad? Como que Él habitando en gloria inaccesible, invisible para los humanos, pero Cristo es la imagen del Dios invisible. Cristo es quien hace accesible a la vista humana al Dios que es invisible. Y aquí nos presenta un principio acerca de esa comunión. No solamente Dios crea todas las cosas por medio de Cristo, sino que también Cristo da a conocer a su Padre. Y Cristo se encarga de dar a conocer aquellas cosas que son invisibles y escondidas para el resto del universo. ¿Acaso Cristo no declaró que nadie conoce al Padre sino Él? ¿Verdad? Él dice: nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo dé a conocer. Así que es Cristo quien da a conocer al Padre. Aquellas cosas que son invisibles las revela Cristo. Nos dice Juan 1:18: a Dios nadie lo vio jamás, ¿verdad? Aquello que era invisible, aquello que estaba escondido, ¿verdad? Aquello que estaba en gloria inaccesible o en luz inaccesible. El unigénito Hijo, hablando de Cristo Jesús, que está en el seno del Padre, Él nos lo declaró. Cristo da a conocer las cosas que son invisibles. Las cosas invisibles Cristo las hace visibles. Apocalipsis 19:13 nos dice: y estaba vestido de una ropa teñida de sangre, hablando de Cristo, que estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es llamada
llamado la palabra de Dios. Cristo es la palabra de Dios. ¿Y en qué sentido Cristo es la palabra de Dios? Porque Él es el pensamiento de Dios hecho audible. Así como la palabra manifiesta lo invisible y desconocido del pensamiento, porque nadie puede conocer los pensamientos si estos no son manifestados de alguna manera. Así Cristo hace visible aquello que permanecería invisible si Él no lo revelara. Él es el canal por el cual nos llega el conocimiento de Dios. Entendiendo que las cosas visibles, Cristo las hace para dar a conocer las cosas invisibles o aquello que es invisible. Entendemos que el trono que Cristo creó para su Padre es la expresión visible de una realidad invisible. Había una realidad invisible que fue manifestada cuando Cristo creó al trono de Dios, cuando Cristo creó un trono visible y material para su Dios, para su Padre y su Dios también, porque el Padre es el Dios de Cristo. Así mismo lo declara Dios mismo en Hebreos capítulo 1, cuando dice: por eso te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Y vuelvo y repito, si Cristo es la imagen del Dios invisible, si Él manifiesta aquellas cosas que son invisibles, las hace visibles, si Él las revela, cuando Cristo creó el trono de Dios, porque todo fue creado por Él, sean tronos. El trono de Dios fue creado por Cristo. Y este trono, siendo un objeto visible en el cielo, y algunos, ¿verdad?, en visión han podido verlo y está descrito de manera muy interesante en la palabra de Dios, Cristo creó este trono. Este trono no es sino una manifestación visible de una realidad invisible. Cristo haciendo o dando a conocer aquello que es o que era invisible. ¿Y qué es lo que Cristo estaba dando a conocer? ¿Qué realidad estaba siendo expresada cuando Cristo creó un trono para su Padre o preparó un trono para su Padre, sobre el cual el Padre se sienta? Por motivos de tiempo no voy a leerlo en detalle, pero en Éxodo 25 se nos describe el arca del pacto. Y el arca del pacto es un símbolo del trono de Dios, ¿verdad? El arca está compuesto, ¿verdad?, por ¿verdad?, el arca como tal, y arriba tenía una tapa donde tenía querubines cubridores, y sobre esa tapa se manifestaba la presencia de Dios. Así como se nos presenta el trono de Dios rodeado de querubines en el cielo. Y vemos que el arca, como símbolo del trono de Dios, tenía algo adentro. De hecho, tengo que resaltar este punto. La palabra propiciatorio, que es la tapa, la cubierta que tenían los querubines, la palabra propiciatorio en español realmente significa trono de misericordia. Mercy seat. En inglés la King James lo tiene mercy seat. Es el trono, el asiento de misericordia, más claramente revelando que es un símbolo del trono de Dios. Y dentro de sí, dentro, o podríamos decir debajo, pero adentro de lo que representa el trono de Dios en el santuario, estaban los 10 mandamientos. Y Dios mismo mandó que allí fuera guardado esos 10 mandamientos. Y aquí queremos hacer una conexión muy interesante e importante para nuestro estudio. ¿De qué es símbolo? Queremos llegar a esta conclusión. ¿De qué es símbolo el trono de Dios que Cristo creó? Cristo, por medio de David, declaró en el Salmo 40, verso 8: el hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Dónde está la ley de Dios? En el corazón de Cristo. ¿Dónde está la ley de Dios? En el santuario, en el arca, el símbolo del trono de Dios. La ley está en el trono de Dios. La ley está en el trono de Dios, la ley está en el corazón de Cristo. Entonces, el corazón de Cristo es el verdadero e invisible trono de Dios. Cristo tenía a su Padre
entronizado en su corazón. Y como símbolo de esto, Él creó un trono visible para que fuera conocido que quien reinaba en su corazón era su Padre, independientemente de que su Padre le hubiese dado todas las cosas y que todo había sido creado o iba a ser creado, ¿verdad?, por medio de Él y para que le perteneciera. Vemos que el trono que Cristo creó es un símbolo de su propio corazón que guarda la ley de su Padre, que tiene los mandamientos de Dios guardados en medio de su corazón. Quien guarda la ley de Dios en el corazón, hace de su corazón el trono donde Dios puede morar. Y Cristo en particular creó el trono de Dios visible como una representación de dónde estaba su Padre en su vida. Y su Padre estaba en el corazón, en el centro, en el lugar más profundo, en el centro de comando. Allí estaba sentado el Padre en el corazón de Cristo. Y estas son cosas que a lo mejor estamos, ¿verdad?, nos parecen como un poco, podrían parecernos nuevas, ¿no? Pero es lo que enseñan las Escrituras. Es lo que enseñan las Escrituras. Si nosotros continuamos, no solamente la ley de Dios estaba en el corazón de Cristo, y si nosotros, ¿verdad?, pensamos más allá en símbolos, ¿verdad?, de Apocalipsis, por ejemplo, se nos habla de aquel que está sentado en el trono, que es el Padre, y del trono de Dios y del Cordero mana un río de la vida, como nos presenta Apocalipsis. Este río de la vida, esta agua sale del trono de Dios, y nosotros recordamos que Cristo constantemente llamaba a que nosotros fuéramos a Él a beber del agua que Él nos daría, del agua que emana realmente de su corazón, porque su corazón es el trono de Dios. Nos damos cuenta que la simbología es la misma y que concuerda perfectamente. También nos damos cuenta que cuando a Cristo le atravesaron el costado, ¿qué salió de Él? Agua y sangre. De Él salió agua. Así que del interior de Cristo es que está esta agua, que emana esta agua, ¿verdad?, que es simbólico, y no vamos a adentrarnos en los significados de esto, porque no es el propósito de este estudio. Pero del trono de Dios mana el agua, de Cristo mana agua, entonces el trono de Dios está en el corazón de Cristo, está dentro de Cristo. Y no estamos hablando del corazón del órgano, ¿verdad?, que bombea sangre. Estamos hablando de un proceso, ¿verdad?, de lo más profundo de nuestra mente, ¿no? Así que es muy interesante notar o resaltar el hecho de que Dios tiene un trono en el corazón de Cristo. Y que como Dios reinaba en el corazón de Cristo, Cristo le preparó visiblemente un trono. ¡Wow! Qué humildad, qué sujeción, qué reconocimiento por parte del Hijo, ¿no? Cristo declaró repetidas veces en su ministerio que su Padre moraba en Él. Leemos en Juan 10:38 lo siguiente: mas si las hago, y aunque a mí no me creáis, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre es en mí y yo en Él. Juan 14, versículos 10 y 11 nos dice: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo de mí mismo, sino que el Padre que mora en mí hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Verdaderamente Dios reina en el corazón de Cristo, porque Cristo hacía la voluntad de Dios, como leímos en el Salmo 40, el hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado. Cristo se agrada en hacer la voluntad de Dios. Su ley, la ley de Dios, está en el corazón de Cristo. Y nosotros vemos que mientras estuvo aquí en la tierra no reveló algo distinto, sino que reveló exactamente este mismo principio. En Juan 4:34 se nos dice, les dice Jesús: mi comida es que haga la voluntad del que me envió, que acabe su obra.
Juan 5:30 nos dice: no puedo yo de mí mismo hacer nada, como hoy juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, del Padre. Juan 6:38 nos dice: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Cristo solo vive para hacer la voluntad de su Padre. El hacer la voluntad de su Padre le ha agradado. El Padre reina en el corazón de Cristo. Dios reina en el corazón de Cristo. Dios tiene su trono en el corazón de Cristo. Y como vimos en temas anteriores, Cristo realizó la voluntad de su Padre en la creación de todas las cosas, como nos dice Apocalipsis 4:11, que nos dice que por la voluntad de Dios fueron hechas, pero todo fue hecho por medio de Cristo. Es decir, Cristo ejecutó la voluntad del Padre. Y esto es indicativo de que tenía a su Padre entronizado en su corazón desde aquel entonces, desde que Dios creó todas las cosas por medio de Cristo, desde que Cristo ejecutó la voluntad de su Padre de crear todas las cosas. Ya eso manifiesta que quien reinaba en su corazón, en el trono de su corazón, era su Padre. El trono visible que Cristo hizo para su Padre es solo una manifestación del trono invisible en el corazón de Cristo, donde está entronizado Dios. Este trono, ¿verdad? Hago la mención, es referido en la Biblia como el trono de gracia, trono de la gracia, como dice en Hebreos capítulo 4, versículo 16. Dice que acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. El trono donde está sentado Dios y está sentado Cristo con su Padre. Y luego de mencionar esto, vuelvo y recalco el punto que se nos dice de que Dios tiene un trono físico precisamente porque tiene un trono en el corazón de su Hijo. Si Dios no tuviera un trono en el corazón de su Hijo, si Dios no reinara en el corazón de su Hijo, su reino perecería, porque el principado ha sido puesto sobre los hombros de Cristo. Sobre los hombros de Cristo ha sido puesto el reino eterno, el reino de Dios. Y si el reino de Dios le ha sido dado a Cristo y sobre Cristo está establecido su reino, pero Cristo mismo no se sujeta a su Padre, Cristo mismo no tiene a su Padre entronizado en el corazón, todo el reino se pierde, se desmorona. Porque todo ha estado sujeto a Cristo, pero como nos dice, ¿verdad? Primera de Corintios capítulo 15 dice que todas las cosas han sido sujetas a Cristo, menos quien le sujetó a él todas las cosas. Todo está sujeto a Cristo, menos quien le sujetó a él todas las cosas. Y dice que cuando el último enemigo sea destruido, que es la muerte, el mismo Hijo se sujetará a quien le sujetó todas las cosas, que es el Padre, para que Dios sea el todo en todos. Muy interesante, ¿no? Si todo está sujeto a Cristo y Cristo sujeto a su Padre, todas las cosas están sujetas al Padre y Dios retiene su reino. Pero si a quien Dios le entrega todas las cosas no se sujeta a él y no tiene a Dios entronizado en el corazón, Dios no reina. Dios no reinaría, no tendría un reino para reinar. Porque aquel a quien Dios le dio todas las cosas hubiese decidido, ¿verdad? Si hubiese decidido hacerlo así, pero gloria a Dios, ese no es el carácter de Cristo, ni Cristo hizo nada similar, no actuó como Lucifer. Si Cristo hubiese actuado como Lucifer, decir de que yo soy Dios, mira todo lo que tengo, mira todo lo que yo puedo hacer, yo no te necesito, yo quiero mi propio trono, yo quiero reinar. Entonces, ahí sí que Dios perdía todo su reino porque todo estaría ya bajo Cristo. Interesante, ¿no? Pero este paréntesis largo, ¿verdad? Que partimos de Colosenses capítulo 1 para hablar acerca de que el trono de Dios lo creó Cristo y esta creación del trono de Dios es una manifestación visible de aquello que ocurría invisiblemente, es decir, Dios estaba entronizado en el corazón de Cristo. El corazón de Cristo fue un trono preparado para que Dios se sentara en él. Quiero volver entonces a Colosenses 1 para retomar los versículos. Todo lo creó Dios por medio de Cristo y para que fuera de Cristo. Y todo fue creado, ya fueran tronos, ¿verdad? Como mencionamos, todo fue creado
por medio de Él y para Él. Así que vemos a un Dios obrando por medio de un Hijo, y este Dios que obra por medio de este Hijo está entronizado en el corazón de este Hijo. Y ahora nos dice Colosenses 1:19 al 22 lo siguiente: por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por Él reconciliar todas las cosas así, pacificando por la sangre de su madero, así lo que está en la tierra como lo que está en los cielos. Y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en el cuerpo de su carne por medio de la muerte, para haceros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Lo primero que quiero resaltar de estos versículos es que agradó al Padre. En versículo 19 nos dice: por cuanto agradó al Padre que en Cristo habitase toda plenitud. En Cristo habita toda plenitud porque agradó al Padre que así fuese. Pero también dice: por cuanto agradó al Padre reconciliar por medio de Él, y por Él reconciliar todas las cosas. No dice por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por Él reconciliar, conectado con el agrado del Padre. Le agradó al Padre no solamente crear todas las cosas por medio de Cristo, sino también que le agradó al Padre reconciliar todas las cosas así. No solamente la obra de creación la obró Dios por medio de su Hijo, y esto es parte de ese misterio escondido, sino que también todo volvería a Dios por medio de su Hijo. Cristo siempre sería el canal, siempre fue el canal, y para siempre será el canal. Esto lo confirma 2 Corintios 5:19, que Dios estaba obrando por medio de Cristo para reconciliarnos a nosotros hacia sí mismo. Dice 2 Corintios 5:19, porque ciertamente Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo a sí mismo, no imputándole sus pecados, y puso en nosotros la palabra de la reconciliación. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Dios, obrando por medio de Cristo, estaba reconciliando al mundo consigo mismo. Dios obra por medio de Cristo para crear todas las cosas, y Dios también obra por medio de Cristo para reconciliar todas las cosas. Y ahora vamos a estar resaltando ese punto, ¿no? También el versículo se nos dice que reconciliar así todas las cosas. ¿Cómo son reconciliadas las cosas? Todas las cosas. Dice pacificando. Pacificando aquello que está en la tierra como lo que está en los cielos. Dice, y a nosotros nos reconcilia. ¿Cómo? A nosotros que éramos enemigos en nuestra mente somos reconciliados, somos pacificados. Este proceso de reconciliación implica a Dios poner paz en el corazón del hombre para con Dios. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Una vez tenemos fe y le creemos a Él y creemos que es verdad, tenemos paz para con Dios. Ya no somos enemigos. Ya vivimos en justicia, justificados por la fe. Vivimos en justicia y de esa manera tenemos paz para con Dios. ¿Cómo Dios pone paz en el corazón del hombre? En la mente, ¿verdad? Vimos que por naturaleza somos enemigos en la mente, pero Dios por medio de Cristo, Él le agradó por medio de Cristo pacificarnos. ¿Cómo Dios pone esta paz? Isaías 9, verso 6 nos dice, porque niño nos es nacido, hijo nos es dado. Vimos que es por medio de Cristo que Dios nos reconcilia. Vemos que es por medio de su Hijo que Dios nos reconcilia. Dice que hijo nos es dado. Dios nos da a su Hijo y el principado es asentado sobre su hombro, ¿verdad? Como mencionamos ahorita. Y se llamará el admirable, el consejero, el Dios, el fuerte, el Padre eterno, el príncipe de paz. Cristo es príncipe de paz. Y si Dios nos da a su Hijo, que es príncipe de paz, y su Hijo viene a nosotros y hace su morada en nosotros, y tiene su trono en nuestro corazón, entonces ahí Dios puso paz donde había enemistad. Cristo en nosotros es la paz de Dios en nosotros, es la pacificación de Dios, es la reconciliación, implica reconciliación. Quiero resaltar, ¿verdad? Y no perder la oportunidad para mencionar que este verso
de Isaías 9 muchas veces es malinterpretado. Y en efecto, todo lo que se dice aquí de Cristo es cierto, pero hay que entenderlo en su contexto general de la Biblia. Él es el admirable, el consejero, Él es Dios, pues claro, su Padre mismo lo llama Dios, tu trono, oh Dios, pero Cristo es Dios por naturaleza. El principio era la palabra y la palabra estaba con Él, Dios, y el verbo era Dios. Cristo como hijo de Dios es Dios y su Padre mismo lo llama Dios. En Hebreos 1, versículo creo que el 9, si no me equivoco, Dios le dice tu trono, oh Dios. Pero ese Dios que es Cristo, ¿verdad? Ese Cristo divino, también Él tiene un Dios que es su Padre. Nosotros lo leemos en Hebreos 1, versículo 8 y 9, dice, mas al Hijo dice, tu trono, oh Dios, por siempre jamás. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, Dios, el Dios tuyo, te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. Dios lo llama a Dios, pero Cristo tiene a su Padre como su Dios. Y también cuando se nos dice el Padre eterno, no se nos está diciendo que Cristo es el Padre. Cristo es Padre eterno, pero Él es Padre eterno de aquellos que Dios le dio como hijos. No de su Padre, ni de sí mismo, ni en lo que nosotros conocemos como Él no es el Padre en la deidad. El Padre de Cristo es su Padre. Cristo es Padre de aquellos hijos que Dios le dio. Esto lo confirmamos con Hebreos 2, verso 13, citando también del Antiguo Testamento. Dice, y otra vez yo confiaré en Él, y otra vez he aquí yo y los hijos que Dios me dio, hablando de las cosas que Cristo declara por medio de los profetas. Yo y los hijos que Dios me dio. Él es Padre eterno de los hijos que Dios le dio. Ahora, a este Hijo que nos es dado, que es el príncipe de paz, cuando viene a nuestros corazones por medio de su Espíritu, trayendo su paz, estamos reconciliados con Dios y clamamos Abba Padre. Así nos dice Gálatas 4:6. Por cuanto sois hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo en vuestros corazones, el cual clama Abba Padre. Cuando Dios envía a su Hijo a nuestros corazones, entonces clamamos Abba Padre, porque el Hijo clama Abba Padre, porque Cristo tiene a su Padre en su corazón, y si nosotros recibimos a Cristo como Señor de nuestros corazones, de nuestras vidas, lo entronizamos en nuestro corazón, pero al Padre, al estar entronizado en el corazón de Cristo, recibimos tanto al Padre como a Cristo y clamamos Abba Padre juntamente con Cristo. Colosenses 1, 26 y 27. Ahorita leímos el 26, ahora vamos a leer el 27 juntamente con el 26. Dice, a saber, el misterio escondido desde los siglos y generaciones, que ahora ha sido manifestado a los santos, a los cuales quiso Dios hacer notorias las riquezas de la gloria de este misterio en los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿En qué consiste este misterio? En Cristo en vosotros. Así que el misterio no es solamente una comunión íntima y estrecha entre el Padre y el Hijo, no solamente que Dios creó todas las cosas por medio de Cristo y que Dios tiene su trono en el corazón de Cristo, sino que también esta comunión implica que Cristo esté en nosotros. Esta comunión implica que Dios obra por medio de Cristo y que Cristo obra por medio de nosotros. Dios obrando en Cristo todas las obras de Cristo y Cristo obrando en nosotros todas nuestras obras. Como una cadena, ¿no? Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y es interesante cómo Dios en su misericordia, y es hermoso, quiere hacernos partícipe de aquella comunión que Él guarda con su Hijo. Cómo Él obra todas las cosas por medio de su Hijo. Cómo Cristo ha hecho de su Padre su Rey y lo tiene entronizado en el corazón de tal forma que solamente en su vida se hace la voluntad de su Padre. Y cómo esta relación de Padre e Hijo perfecta la quiere replicar Dios en cada uno de nosotros y nos quiere hacer partícipes de esa comunión. El plan de Dios siempre ha sido tener una gran familia, como nos dice, ¿verdad? No lo dice así directamente con esa palabra, pero en Romanos 8:29 se nos dice que Dios
Bueno, lo voy a leer lo voy a leer para no citarlo mal, pero Romanos 8:29 nos dice así: porque a los que antes conoció también los predestinó, estoy hablando de Dios, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dios, el propósito de Dios para con nosotros es que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Cristo sea el primogénito entre muchos hermanos. Cristo quiere una gran familia, quiere muchos hijos, Cristo siendo el primogénito, y nosotros hechos a imagen de Cristo. Y miren cómo Jesús oró en la oración de Juan 17, precisamente este principio que acabamos de plantear acerca de Él, de Dios morando en Él y Cristo en nosotros. Dice: yo en ellos, tú en mí. Juan 17:23. Yo en ellos, o sea, Cristo en nosotros, y tú en mí, y el Padre en Cristo, para que sean perfectos en una cosa, y que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado como también a mí me has amado. Cristo está pidiendo que así como el Padre está en su corazón, que Él esté en nosotros, para que nosotros conozcamos que Dios nos ha amado y que el mundo también lo conozca, que hemos sido amados de la misma forma como Cristo es amado. Dios extiende su delicia, su amor hacia su Hijo, lo extiende hacia nosotros, sus otros hijos. Pero únicamente si recibimos a Cristo entronizado en el corazón, vamos a experimentar esta sensación, esta convicción de sabernos la delicia del Padre y de tener una comunión íntima con Él, sabiéndonos que Él se deleita en nosotros y nosotros teniendo solaz todo el tiempo delante de su presencia. También se nos habla de que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. El misterio en los gentiles es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Y esa esperanza de gloria es la esperanza de revelar la gloria de Dios. Es el anhelo y la única expectativa posible que podríamos tener de poder revelar la gloria de Dios. Cristo en nosotros es quien pone ese deseo. Cristo en nosotros es quien hace posible que tengamos esa esperanza de que vamos o hemos de revelar la gloria de Dios. Cristo en nosotros, teniendo a su Padre entronizado en el corazón, Dios estará entronizado en nuestro corazón. Y Dios será el todo en todos de esta forma. Y nosotros vamos a tener esa esperanza de revelar la gloria de Dios. Pero esto lo pone Cristo en cada uno de nosotros. Ahora, volviendo al tema de los tronos, Apocalipsis 3:21 nos dice: al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Aquí hay una promesa. Cristo dice que el que venciere se sentará con Él en su trono, o sea que Cristo tiene un trono, pero Él está sentado con su Padre en el trono de su Padre, el cual llamamos hace un ratito, ¿verdad? Según Hebreos 4:16, el trono de la gracia. Cristo está sentado con su Padre en el trono de la gracia. Cristo preparó un trono para su Padre y su Padre lo invita a que se siente con Él en su trono. Pero Cristo ha de recibir un trono. Y nos hacemos la pregunta: ¿por qué Cristo todavía está sentado con el Padre en el trono de su Padre? Y hacemos el siguiente pensamiento. Si el trono es la manifestación visible de una entronización invisible en el corazón, esto implica que Cristo no recibe su trono de gloria hasta que esté perfectamente entronizado en nuestro corazón. El Padre tiene su trono en el corazón de Cristo. Padre en Cristo y Cristo en nosotros, como vimos en los versículos anteriores. ¿Por qué Cristo todavía no ha recibido su trono? Porque todavía Cristo no ha sido perfectamente entronizado en nuestro corazón. Cuando Cristo esté perfectamente entronizado en el corazón del hombre, entonces el misterio de Dios será consumado. El misterio de Dios, que es Cristo en nosotros, Cristo formado al interior, Cristo recibido en su totalidad en nuestro corazón, Cristo reinando desde nuestro corazón, Cristo obrando la voluntad del Padre desde nuestro corazón. Entonces el misterio de Dios será consumado.
Apocalipsis 10, versículo 7 nos habla de esto. Dice, pero en el día de la voz del séptimo ángel, cuando él comenzare a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como él lo evangelizó a sus siervos, los profetas. Va a llegar un momento en el que Cristo va a estar perfectamente entronizado en un pueblo. Él quiere estarlo en todo y cada uno de nosotros, pero lamentablemente muchos tomarán su decisión de no entronizar a Cristo en su corazón. Pero cuando las decisiones sean finales en cada uno de los seres humanos y Cristo esté perfectamente entronizado, reinando desde el corazón de muchísimos hombres y mujeres, entonces el misterio de Dios estará completo, estará pleno, estará consumado. Dios en Cristo y Cristo en nosotros. Y de esa manera Dios reinando desde nuestro corazón, porque como mencioné, Dios reinando en el corazón de Cristo y Cristo reinando en nuestro corazón, Dios es quien reina en nuestro corazón. Miren lo que nos dice Mateo 25:31. Y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, veamos cuando Cristo venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria. Aquí nos presenta que Cristo no se ha sentado en el trono de su gloria y no se sentará en el trono de su gloria, en su trono, hasta que no venga a buscar a aquellos que lo tienen entronizado en el corazón. Cristo no ha recibido su trono de gloria porque la fuente de ese trono de gloria, la parte invisible de ese trono de gloria todavía no se ha manifestado y no se ha dado. Pero cuando eso se manifieste, cuando tengamos a Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, entronizado en el corazón, cuando nosotros tengamos esa esperanza de gloria en nuestro corazón, a Cristo en nosotros, entonces el trono de gloria, sobre él se sentará Cristo, recibirá su trono y nosotros seremos invitados a sentarnos con él, o ya hemos sido invitados a sentarnos con él en su trono. Es el trono de gloria porque es el trono por medio del cual se busca solamente glorificar al Padre. Increíble que Cristo solo busca la gloria del que le envió y su Padre le da un trono de gloria y dice: toda la gloria dénsela a mi Hijo, alábenlo todos los ángeles de Dios. Increíble, ¿no? Esto es indicativo de que Cristo reina en el corazón de su pueblo. Cuando Cristo reciba su trono de gloria, es porque el lugar donde Él se supone, desde donde Él se supone que reine en nuestros corazones, Él ya está reinando. En Juan 14, versículo 23, nos dice: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Y vendremos, ¿quiénes? Mi Padre y yo, el Padre y Cristo, y vendremos a Él y haremos con Él morada. Si recibimos a Cristo, guardamos sus palabras, recibimos su presencia y la de su Padre en nuestro corazón, porque el Padre está en Cristo. Y si guardamos la palabra de Cristo, tenemos a Cristo también en nuestro corazón. Entonces tenemos la presencia del Padre y del Hijo en nuestro corazón. De esta manera el misterio de Dios es consumado en nosotros. El Padre y el Hijo teniendo su morada, su trono en nuestro corazón. Y termino con este verso. Primera de Juan, capítulo 1, verso 3 nos dice: lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y que nuestra comunión sea con el Padre y con su Hijo, Jesucristo. Aquellos que entronicemos a Cristo en nuestro corazón, tenemos la bendición de extender esta invitación a otros para que también entronicen a Cristo en el corazón y tengan comunión con el Padre y con su Hijo, Jesucristo. Hay muchas más implicaciones de todo esto que hemos mencionado, y tal vez más adelante tengamos la oportunidad de desarrollarlo, pero quería compartirlo para que veamos la hermosura del reino de Dios. Dame, hijo mío, tu corazón. Es lo que Dios nos dice. Dame tu corazón.
Allí es donde yo quiero morar. Yo quiero tener intimidad contigo, quiero tener una íntima comunión contigo. Quiero dejarte saber que eres mi delicia y quiero que tú experimentes gozo pleno. Quiero obrar en tu vida, yo quiero hacer en ti todas tus obras para que tú descanses y tú no busques, no te sientas responsable ni con el peso de tener que fabricar unas obras ni desarrollar una justicia. Yo quiero hacerlo todo en ti. Déjame reinar en tu corazón, pero acepta a mi Hijo. Deja que Él reine en tu corazón y el que tiene al Hijo tiene también al Padre, como nos dice 1 Juan capítulo 5. Así que yo te invito a que le abras la puerta de tu corazón a Cristo. Él está a la puerta y llama. Déjalo entrar para que Él reine desde tu corazón y desde el corazón de Cristo que está reinando Dios. Reina Dios, ¿verdad? En tu corazón también. Vamos a orar. Padre y Dios del cielo, gracias por tu palabra y gracias por tan bonitas, solamente promesas de lo que has de hacer en nosotros, sino también tan bonitas declaraciones de cuáles son tus deseos y cuál es la comunión que tú quieres que nosotros participemos de ella. Padre, gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra. Ayúdanos a seguir estudiándola para seguir descubriendo estas cosas hermosas y hacer claras y evidentes y eventualmente que nos parezcan hasta sencillas estas verdades acerca de ti, de tu amor, y que aquello que en algún momento resultaba misterioso, que pueda ser claro y evidente en nuestra vida. Gracias por escucharnos en el nombre de Jesús. Amén.